Muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares. Reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista Monterrey. Que Dios les bendiga hoy y siempre a usted y a su familia. Vamos a empezar. En esta noche te quiero tratar un tema muy especial. Lo titulé Dios se manifiesta en la debilidad. Repito, Dios se manifiesta en la debilidad. Y tomé como cita bíblica segunda carta a los Corintios 12 del 7 al 10. Te pido que en tu casa también lo leamos, lo voy a repetir. Cita bíblica, segunda carta a los Corintios 12 del 7 al 10. Lo vamos a leer, ¿qué te parece? Acompáñame. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así menciona la palabra de Dios, te la quiero compartir, y doy como introducción algo muy sencillo. Dice: muchas personas se la pasan gran tiempo pensando que son fuertes, que a ellos no les falta nada, que lo que tienen lo han logrado en base a su fortaleza. Aquí veremos que las debilidades Dios se manifiesta mejor. ¿Te suena esta frase? Mucha gente cree que son fuertes y que todo lo que han logrado lo tienen porque ellos son buenos en lo que hacen, en lo que se manifiesta ellos son buenísimos, pero nunca se puede pensar que Dios se manifiesta en la debilidad del ser humano. ¿Qué te parece antes de empezar? Oramos para que Dios bendiga este mensaje y lo pongo en tu presencia y decirle: Padre, ¿qué me quiere enseñar ahora? Dios te va a enseñar algo en base a este mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bendición, por lo que tú nos has dado. Pongo en tu presencia este mensaje para que tú lo bendigas, la gente que esté escuchando, la gente que esté viendo, Padre, sea mucha bendición. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca llega vacía. En ti confiamos, en el poder de Jesucristo. Amén y amén. Gracias porque podemos nuevamente estar aquí dándote esos mensajes todos los días, yo y mis hermanos, todos siempre con el afán de estar enseñando la palabra de Dios. Tengo un punto número 1. Fíjate que le puse: debemos de aceptar nuestras debilidades. La mayoría de los cristianos acarreamos muchas debilidades. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él llamaba a su debilidad un aguijón en la carne. Ese caso está muy claro aquí en la segunda carta de los Corintios. Pablo llamaba su problema que tenía un aguijón en la carne. La palabra en sí se puede referir a una estaquita, a una espinaquita clavada, a una estía aguda. ¿En qué lugar de su cuerpo? No lo sabemos. Y poco a poco vamos a ir sacándole el detalle. El apóstol llevaba en sí mismo algo que lo lastimaba mucho. ¿Qué era? Uno puede pensar, número 1, era algo exterior a Pablo, tal como oposición o persecución. Él lo menciona aquí. Número 2, que era algo interno de Pablo, algo emocional, que a todos nos pasa. La emoción nos gana en muchos aspectos. Y el punto número 3, o puede ser algo físico. Y esta parte me quiero un poquito detener. De hecho, fíjate que es lo que dice en Gálatas 4:13 al 15. Bueno, más que en el 15 encontramos la respuesta. Pablo padecía de sus ojos. Se piensa que fue por causa del resplandor cuando se le aparece el Señor Jesús en el camino a Damasco. Es por eso que Pablo le dice a los Gálatas que si fuera por ellos, sacaba sus propios ojos para dárselos a él. Ahí está mencionando, es la parte de creemos que precisamente su malestar que le provocaba tanto dolor era precisamente el dolor en su vista. Y aquí lo está reflejando, versículo 15. Entonces ahí está, cuando nos pregunte qué era, aquí viene la parte bíblica, que es lo más importante. Hay que explicar la parte bíblica, es lo más interesante. Punto número 2. Vamos a ver cómo la fuente del aguijón era Dios mismo. Fíjate qué interesante. Vamos a ver cómo la fuente del aguijón era Dios mismo. La misma expresión de Pablo lo declara. ¿Qué dice Pablo? Así me ha sido dada. Se refiere a la voluntad permisiva de Dios. O sea que Dios lo estaba permitiendo. Son casos que a veces tenemos que explicar a la gente.
que a veces precisamente Dios permite que nos pasen algunas cosas que solamente Él sabe. ¿Pero para qué? Es un acto permisivo de Dios para que nos está Dios moldeando continuamente. Cuando Él quiere algo de ti o va a hacer algo, cosas de ti tremendas, Él te empieza a moldear y Él permite que sucedan cosas. Son actos permisivos de Dios. Donde Pablo dice así: un mensajero de Satanás para que me abofetee y no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué te parece esta afirmación? Dice el Padre: un mensajero de Satanás para que me abofetee y no me enaltezca en sobremanera. Fíjate, cuando el ser humano se empieza a creer que él puede con todo y que él sabe lo mejor y que él, todo lo que ha logrado es por sí mismo, cuando le quitan el poder que Dios tiene sobre su cuerpo o sobre su vida o sobre la parte espiritual, es cuando empiezan los ataques bien tremendos de parte del enemigo. Fíjate cómo lo podemos ver. Por un lado, Satanás intentaba que el aguijón hiriera a Pablo. Se la aclaro. Por un lado, Satanás intentaba que el aguijón que tenía Pablo lo hiriera continuamente. ¿Para qué? Para que él no siguiera trabajando en lo que él estaba haciendo. Porque Satanás sabía claramente lo que Pablo significaba, lo que Pablo estaba haciendo de apoyo para todos los cristianos, para la obra evangelística de Dios. Y ahí le estaba molestando día con día. Pero por otro lado, Dios intentaba que el mismo aguijón fuera de bendición para su vida. Por una parte estaba Satanás, por otra parte estaba Dios. Uno para mal, para crear lo peor que puede ser, y otro Dios para bendición. Fíjate que interesante cómo Dios empieza a moldear nuestra vida. Y a veces, como decimos, te guste o no te guste. Porque si Dios pide opinión, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Ay, Señor, estoy muy cansado. Ay, Señor, no puedo hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Sencillamente, ven para acá. Cuando Dios te llame a una obra importantísima, a trabajar en su obra, no se va a tener. Él te va a traer. ¿Por qué? Así trabaja Dios. Entonces dice, de Pablo, y el apóstol Pablo declara en el versículo 7, ¿qué dice? Esto lo leímos, que el aguijón era para que no se exaltara, para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Pablo era un erudito de la ley de Moisés, educado a los pies de Gamaliel, y además se le apareció el mismo Señor Jesús en persona. Yo te pregunto, ¿no se puede jactar eso? Claro que sí, tenía toda la autoridad para jactarse. Era educado, era bien preparado, había estudiado en mejores, digamos, estudios de aquel tiempo, tuvo maestros especiales. Yo imagino que era una persona acomodada por todo lo que veíamos que él hacía. Y la parte, era como que era segundo plano. La parte más importante, se le apareció el mismo Jesús. ¿Te acuerdas de este pasaje? Con ese pasaje por completo cae a los pies. Bueno, ahí es la parte. Él podía decir, y qué mejor que se me apareció a mí. Él se podía jactar, pero él nunca lo hizo. Él podía caer en el egoísmo, en creerse mucho, en ser vanidoso y caer en el orgullo espiritual. Eso es lo que Dios no quiere que nadie cometamos y que hagamos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso nos aparta más de Dios. En lugar de acercarnos, nos aparta. Y Dios no quiere eso. Punto número 3. El orgullo espiritual es lo peor que nos puede pasar. Y se refleja cuando pensamos, yo soy mejor que todos. Fíjate, cuando tú dices, yo soy mejor que todos, ay, cuidado. Empieza un abatimiento bien tremendo en la parte cristiana. Yo estoy más en comunión con Dios. También otra parte, yo estoy más en comunión con Dios. Yo soy más espiritual que ustedes. ¿Te ha tocado ver así a gente que se jacta mucho en lo que sabe, en lo que ha tenido y en todo cómo desarrolla, y nunca se van poco a poco olvidando de la presencia de Dios? Son ejemplos muy sencillos y muy buenos para mí, y te los comparto. Y se pueden aplicar a nuestra propia vida como servidores de Dios. ¿Ustedes no creen que Dios le podía quitar este aguijón a Pablo? Claro que sí.
pero Dios estaba trabajando en su vida. Dios lo puede quitar inmediatamente, pero Dios quería algo más todavía, personal de Pablo. Y veamos como más paso de lo que lee en la Biblia, cómo Pablo fue en las cosas de Dios, fue algo especial. Fue un siervo tremendo que Dios utilizó para que llegara el Evangelio a muchos lugares inimaginables. Y solamente lo hizo a través de Pablo y todo el equipo que él formaba, tan tremendo. Y a veces, hermanos, esto duele mucho. Cuando Dios nos está moldeando y trabajando en nuestro carácter y nos cuesta ajustarnos a su voluntad. Claro que duele, te lo puedo decir, experiencia propia. Duele cuando Dios empieza a actuar en tu manera de ser. ¿Por qué? No somos unas blancas palomitas. Todos tenemos muchas cosas que Dios tiene que quitar. Dios te dice, te agarro aquí el tomo y te quito, esto no te sirve, yo tampoco, y empieza a quitar. Y según tú, estás todo completo. No. Hay que mostrarnos siempre humildes delante de nuestro Dios. El día que entendamos y podamos decir a Dios, Padre, quítame o ayúdame en mis debilidades, ese día Dios empieza a obrar de una manera que te vas a quedar sorprendido. Fíjate, cuando el día que reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que nos falta mucho, reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios, ese Dios empieza a obrar en tu parte interna. ¿Y para qué? Para trabajar sobre el Señor. Todos tenemos debilidades en nuestra comunión con Dios, todos. Tú podrás decir, yo no tengo, si tienes. Tú dices, no es que me falta, claro que todo nos falta. A mí todo me falta bastante. Y es cuando Dios empieza a trabajar en uno día con día. El mismo Pablo lo estaba pidiéndole a Dios que le quitara este aguijón de su vida. ¿Qué dice? 3 veces rogado. Aquí ahorita lo leíamos. ¿Y qué dice Dios? En toda la parte donde dice, no me quiero adelantar. El mismo Maestro Jesús en el huerto de Getsemaní oró 3 veces para solicitar ayuda de su Padre Celestial. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Cuando le decía a sus discípulos, oren junto conmigo, y todos dormidos, y él iba. ¿Y qué decía? La Biblia que decía, según en Mateo 26:38, dice así, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él también estaba muy agobiado, él también le estaba doliendo todo lo que estaba pasando, y él pedía la ayuda de su Padre Celestial. Y su Padre Celestial nunca lo dejó solo, nunca. Era parte de lo que tenía que cumplir Jesús estando aquí en la tierra. La actitud de Dios hacia nuestra debilidad es diferente de la nuestra. Dios nos puede informar de la permanencia de nuestra debilidad, y Jesús lo dijo a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate qué hermoso. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, tú te crees mucho, ahí no va a actuar Dios. Dios va a actuar en aquella persona que dice, soy débil en el Señor. Cuando tú dices que eres débil, Dios empieza a actuar en tu manera de ser, en tu vida. El apóstol recibió algo mejor de lo que pidió. Fíjate que esta parte, qué interesante. El apóstol recibió algo mejor de lo que pidió. Pidió alivio físico, Dios le dio gracia. Gracia ante el trabajo que él estaba haciendo, una cosa preciosa. La eficiencia dinámica del poder de Dios se ve mejor en la debilidad. Eso está comprobado. Cuando uno demuestra y declara que uno es débil de las cosas de Dios, Dios empieza a mover de una manera bien hermosa. Esta frase los comparto así: donde la fortaleza humana abunda, la fortaleza de Dios no se ve en forma abundante. Cuando desaparece la fortaleza humana, la fortaleza de Dios resplandece con más brillantez. Cuando tú eres fuerte y dices que tú eres fuerte, ahí Dios no puede hacer nada. Y Él lo puede hacer, pero Dios, como es un caballero, dice, no, aguanta, quiero que tú entiendas lo que yo quiero hacer contigo. Pero cuando uno refleja que realmente somos débiles, empieza a trabajar la parte de Dios. Dice, desde Abraham y a través de los discípulos, la Biblia abunda en evidencia de que Dios usó la debilidad más que la fortaleza. Te pongo ejemplos. Moisés era tartamudo, fíjate, Moisés era tartamudo, y todo lo que hizo con la ayuda de Dios y también de su hermano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando Dios te quiere llevar un trabajo, Él te va a proveer de todo. Pedro, otro ejemplo, Pedro era impetuoso e inestable. Pedro, acordemos toda la parte que menciona en la Biblia, tremendo. Y posteriormente Pedro, ¿cómo empezó? Empezó trastabillando, pero después, más adelante, leyendo la parte de lo que él hizo,
Dios lo usó tremendamente. Así Dios te quiere usar también a ti en las cosas de Dios. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos. Fíjate, ¿quién estaba pidiendo eso? ¿Y quién era Pablo? Era un perseguidor y ahora era un seguidor de Jesucristo. A nivel de madurez de la vida cristiana, no nos gloriamos en nuestros logros, sino en nuestras debilidades. El apóstol Pablo no presentó como credenciales de liderazgo cristiano de cuántas iglesias había fundado, ni cuántos convertidos había bautizado. Nunca construyó un edificio, ni dirigió una campaña financiera. El apóstol se gloria en sus propias debilidades. ¿Qué nos refleja aquí? Lo que Pablo nos quiere enseñar, lo que Dios te quiere enseñar a ti, de que nunca te goces en lo que tú has hecho, no directamente, mejor en tus debilidades. Padre, tengo mi debilidad esta, ponla delante de Dios y mira, se empieza a trabajar bien bonito. Y Dios se goza mucho cuando la gente te reconoce que es débil. Entonces Pablo todo lo que hizo, él nunca andaba diciendo, y es que yo esto, aquello, no, porque sabía que todo esto lo había hecho por Dios. Entonces, las debilidades de Pablo fueron cubiertas y escondidas bajo el poder de Dios. Qué hermoso. Las debilidades de Pablo fueron cubiertas y escondidas bajo el poder de Dios. El poder de Dios no puede cubrir a alguien que se gloria en su propia fortaleza. ¿Qué pasa cuando nos gloriamos en nuestra propia debilidad? Y en la gracia del Señor, nuestra vida puede reflejar el auténtico resplandor de la gloria de Dios. ¿Con qué se refleja esto? Se refleja en tu vida. La gente lo va a ver que realmente la gracia de Dios va contigo. Preocúpate cuando nadie vea algo diferente en ti, que todo es igual. Entonces ahí sí, preocúpate. ¿Qué quiere decir aquí Dios? De que si tú te gozas en tus debilidades, Dios empieza a trabajar de una manera hermosa en tu vida. Y la parte final, yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Cualquiera que sea, Dios quiere mantenerte humilde, dependiendo siempre de Él. Nuevamente, ¿cuál es tu debilidad? Dios, tengo 1, 2, 3, con Apolo delante de Dios. Él te puede ayudar, y claro que ayuda. Dice, nuestros aguijones moldearán nuestro orgullo. Fíjate, nuestros aguijones moldearán nuestro orgullo. Yo te puedo decir, ¿y cuál es tu orgullo? Tu debilidad. ¿Y cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu aguijón? ¿O tú no tienes? Claro que tenemos todos. Y mientras más tú reconozcas que requieres más la ayuda de Dios, Dios empieza a trabajar en tu obra. Yo te quiero utilizar para ser instrumento en su obra. Instrumento que sirvas para todo. Dios se refleja en tu vida cristiana y se refleja en todo lo que tú haces. Tú vas a ser un hombre confiable donde quiera que andes. ¿Sabes qué? El tiempo se acabó y ¿qué te puedo decir? Amigo y hermano en Cristo, que Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Vamos a orar por ti, ¿sí? Oramos. Gracias, Padre, por tu bendición, por lo que tú nos has dado. Te pongo este mensaje en tus manos, te lo pido por Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre digo, que Dios te bendiga y ánimo.